la nube. Ahí, recording in progress debe querer decir que nos está grabando, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, lo que quisiera, me hice un blog de notas para ir armando la clase esta acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer es aprender a compartir. Para compartir. Compartir, quiero compartir la pantalla. Bueno, y quiero estas notas acá que quiero compartir con ustedes. Entonces, quiero empezar a que trabajemos este primer ejercicio. ¿Alguien lo pudo leer? ¿Pudo encarar algo? Pues yo quiero, digamos, me parece que tiene varios matices este ejercicio acá, y entonces quiero explayarme un poco en las cosas que dice el artículo. Vamos a leerlo juntos entonces. Este es el ejercicio número 1 de la práctica esta del grade que vamos a hacer, ¿no? Dice, las ternas pitagóricas son ternas de números ABC, tales que a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, donde A, B y C se eligen entre los números 1, 2, 3. Proclo, ya vamos a ver quién es este Proclo. Proclo, edición Morrow, o sea, una de las cosas, digamos, uno que, digamos, Proclo es un antiguo, ¿no es cierto? Entonces, a veces, cuando leemos a un antiguo, tenemos que decir qué versión estamos leyendo. En general, porque son traducciones de traducciones, entonces acá dice, aclara qué edición está citando de Proclo, ¿no? Atribuye al propio Pitágoras la siguiente regla para encontrar ternas. Y acá dice lo que es la regla. Sea n impar, ¿no? Los números n cuadrado menos 1 sobre 2 y n cuadrado más 1 sobre 2 constituyen una terna pitagórica. Claramente, la imposición de que n sea impar, estamos siempre trabajando con números enteros, ¿no? Fíjense, ustedes se acuerdan que si un número es impar, el cuadrado, ¿cómo va a ser? Impar. Impar también. Claro, entonces, fíjense, n cuadrado va a ser impar. Si le saco 1 se convierte en par, y por eso si lo divido por 2 va a tener una expresión entera. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo pasa con eso. N cuadrado es par, le sumo 1 va a ser par y puedo hacerlo eso 2. O sea, ya la condición esa de que n es impar parecería que está siendo por esa cuestión ahí. Pero vamos a ver un poco que no es por eso. Digamos que la imparidad nos ayuda mucho más. Entonces, esa terna pitagórica constituye una terna pitagórica. Entonces, la pregunta que hace acá Gray es, ¿cómo podría haberse descubierto esta regla mediante los números figurados? ¿No? El tema es que se conocía la regla, pero seguramente no se conocía cómo llegaron a esa regla. Digamos, a veces uno conoce un resultado, ¿no? Pero a nosotros como matemáticos, en este caso que estamos estudiando historia de la matemática, nos interesa, digamos, una argumentación o una demostración de por qué eso funciona. Porque, digamos, yo puedo probar para n igual a 1, o sea, para todos los impares que quiera, n igual 2, no, n2 justamente no, n igual 1, n igual 3, 5, 7, y puedo hacer el calculito para ver si eso efectivamente es una terna pitagórica. ¿no? Nos agrega de que un tal Heath, ¿no? En 1965, volumen 1, página 358, sugiere tomar el gnomon, vamos a ver, que hay entre dos cuadrados sucesivos cuando este sea también cuadrado. O sea, este ejercicio acá nos está nombrando muchas cosas, que entonces vamos a tratar de dilucidar un poco. Vamos a tratar de ver quién es Proclo, quién es Heath, y qué es un gnomon. Sí. Escucho a alguien quiere decir algo. Interrúmpanme todo lo que quieran, ¿eh? Bueno, sigamos. Entonces, primero, a ver en mis notas que armé.
Primero armé quién es este Proclo. Fíjense, aparte, como dice, Oscar lo dice medio malignamente, de que yo soy un adicto a Wikipedia. Tal vez muchos de sus profesores dicen, no, Wikipedia, está todo mal en Wikipedia. Bueno, yo creo que puede ser que haya cosas mal, pero hay muchas cosas que no están mal. Entonces, a mí me gusta, yo soy medio adicto a Wikipedia, como antes era un diccionario o una enciclopedia, qué sé yo, que ahora, como no tenemos, la enciclopedia británica es más complicada de consultarla que la Wikipedia. Por eso yo uso mucho la Wikipedia. Miren qué dice de Proclo. Proclo, llamado el sucesor o diácono, no nos interesa tanto, parece que nació en Constantinopla. Constantinopla, recuerdan, es la actual Estambul, ¿no es cierto? En el 412, estamos en el Imperio Romano Oriental, ¿no? En el 412, y murió en Atenas en el 485. Primero para ubicarnos, ¿no? En nuestra era, ¿no es cierto? En la era común o después de Cristo, como les guste más decirlo a ustedes. Y dice que es un filósofo neoplatónico griego. Neoplatónico porque seguramente retoma toda la idea de Platón, que Platón es después tenemos que hacer, recuérdense, esa línea de tiempo, pero estamos en el siglo, estamos antes de Cristo, o sea, estamos casi 800 años después de Platón, y parece que retoma las ideas de Platón, ¿no? Si quieren, podemos leer un poco ahí la biografía, pero me interesa un poco esto acá, que ¿en qué escuela lo podemos ubicar a Proclo? Y dice, la escuela que lo podemos ubicar, dice, dicha escuela formó parte de un conjunto más amplio de nuevas escuelas neoplatónicas, ¿no? La escuela de Siria, de Pérgamo, de Atenas, la escuela de Alejandrina, los neoplatónicos de Occidente Latino. Después de la creación del neoplatonismo por parte de Plotino, Plotino es otro clásico, es muy importante. O sea, Plotino es un filósofo que como que redescubre Platón. Digamos, muchas de las cosas que nos llegan de Platón son comentarios o hasta trabajos de este Plotino, ¿no? Tiene 3 seguidores este Plotino acá, se destacan en la expansión de dicha corriente filosófica, y son estos 3 acá: Porfirio, Jámblico y Proclo. O sea, ¿quién es este Proclo acá? Proclo es un neoplatónico que retoma la obra de Platón, la analiza, la comenta y la transcribe, ¿no es cierto? Entonces, en este ejercicio acá, vieron que dice que Proclo, comentando la obra de Platón, ¿no? O sea, como que era un neoplatónico y le interesaban estos temas de las matemáticas y numéricas, porque en la obra de Platón son importantísimos, parece que le atribuye la forma a Pitágoras. Pitágoras es anterior de Platón, ¿no? Y atribuye la cuestión está acá. Y entonces, ¿cómo podría haberse descubierto esta regla mediante los números figurados? Y aparece que nos vayamos a Heath. Y entonces ahora sí vamos a Thomas Heath. ¿Quién es Thomas Heath? Porque acá en un curso de historia tenemos que ver, digamos, cuáles van a ser nuestras referencias, porque van a ser muy probablemente nuestras fuentes de conocimiento de historia de la matemática. Y les quiero presentar a esta persona acá que me parece muy presentable, muy digno de que la conozcamos. Se llamaba Thomas Little Heath, y fíjense cuándo nació. Nació en 1861 y muere en 1940. Esto nos dice Wikipedia. Yo le creo, si no, chequeamos por otra fuente. Pero entonces, Heath fue, miren cómo lo describe la Wikipedia, un funcionario británico, matemático, un erudito clásico, un historiador de matemática griega. Eso es lo que nos va a interesar a nosotros. O sea, que fue un historiador de la matemática griega antigua. Fue traductor y montañista. Fíjense, pone al mismo nivel que sea historiadora de la matemática griega antigua y que tenga buenas capacidades para ser montañista. Digamos, tal vez como buen montañista pudo alcanzar cumbres altísimas en el tema de la historia de la matemática griega antigua. Mucho de lo que conocemos hoy de la matemática griega antigua es gracias a
las cumbres que alcanzó Heath, ¿no? Tradujo al inglés las obras de Euclides de Alejandría, de Apolonio de Perga, Aristarco de Sarmes y Arquímedes de Siracusa. Les cuento, es todo un tema. Cuando nosotros tenemos que hacer historia de la matemática, claramente tenemos que ir a fuentes, y esas fuentes no nos aparecen tan claras, qué sé yo, en PDF o todo clarito que tengamos. Hay un problema de las traducciones de esas cosas ahí. Hay un problema que nosotros accedemos a la obra como traducciones de traducciones de traducciones, ¿no? Muchas de esas traducciones están modificadas porque están con comentarios, a veces muy pertinentes, otras veces que se desluce el trabajo o se le pone como una sombra al trabajo original. Entonces, el trabajo de un historiador es muy arduo, es muy arduo. Heath y toda una escuela, en realidad, de historiadores de la matemática de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, han hecho un trabajo que a mí realmente me resulta de un asombro y de una admiración que es notable, porque los tipos estos, no solo el tamaño trabajo y la inteligencia que han tenido que tener para recuperar todo ese material, ¿no? Ahí le cuento un poco la semblanza y cositas de Heath. Perdón. Y después acá viene, entonces, ya vamos a ir entonces a la obra de Heath, ¿no? Pero antes, en el librito, en el enunciado de este ejercicio acá, ¿no? Fíjense que atribuye una palabra que es la palabra esta acá, a ver si yo escribo acá, bueno, la palabra, no voy a escribir, a ver, la palabra, ¿dónde está? La palabra esta, ñomo, no, acá, esta acá. Fíjense, la palabra está acá. Vamos a ponerla vamos a ponerla acá. La palabra gnomon, ¿no? O gnomon. Después ayúdenme ustedes a ver cómo se dice, porque no sé cómo se dice. Gnomon me parece que se dice. A ver cómo hago ahora para irme con esto acá. Uy. ¿Cómo hago para...? ¿Alguien tiene idea cómo puedo sacar esto acá? No lo voy a hacer más, ¿eh? Bueno, me vuelvo acá a las notas de acá. Uy. Bueno, entonces, vamos a ver eso del gnomon. Miren, ¿están todos ahí? Cada tanto díganme algo. ¿Están todos ahí? Sí, bro. Estamos. Estamos. Gracias. Entonces, me parece que con Oscar ya se habló la palabra esta gnomon, y me parece que en Gray define esto gnomon, y creo que yo también dije algo de gnomon, ¿no es cierto? Pero quiero que hablemos un poquito más esto de gnomon. Y ustedes saben que hace un rato, preparando la clase, me gustó presentarles esto acá, porque sirve también de manera de presentación. Esto que puse acá en estas notas es el libro segundo, que se ve ahí feo, es el libro segundo de los elementos de Euclides. Una obra que vamos a trabajar seguramente en este curso, porque es necesario no solo nombrarlo, sino trabajarlo en un curso de historia de la matemática, es una obra crucial que es los elementos de Euclides. Ya vamos a tener ocasión de describir un poco más esa obra y hablar un poco de eso ahí. Ya acabamos de decir que Heath es uno de los que tradujo la obra esa de Euclides, y seguramente muchas de las versiones que podamos acceder nosotros de la obra de Euclides van a ser traducciones del inglés que hizo de la traducción de Heath, ¿de acuerdo? Esto que le estoy mostrando acá es de una coleccioncita que una editorial, Gredos se llama, que son libros muy baratos que se puede conseguir en los kioscos, en las librerías, en general están en las mesas esas de oferta. Son libros baratos, y ustedes que van a ser profesionales de la matemática, les recomiendo que lo tengan. Vieron que los libros ahora, yo les puedo pasar perfectamente la versión PDF que la van a tener. Pero si ustedes quieren ir a hacer, no sé, una bibliotequita que puedan lucir libros en papel,
y quieren comprar los elementos de Euclides, no se lo van a poner a leer, pero tal vez les resulte elegante o le va a resultar un lindo elemento decorativo para la biblioteca. Bueno, entonces, en el libro segundo, ya vamos a ver con esto acá cómo se estructuran los elementos de Euclides, pero empieza cada libro con definiciones, ¿no? Después van a empezar a aparecer las proposiciones que van a ser las cosas que va a demostrar, ¿no? Las definiciones, ya vamos a ver lo que son las definiciones, los axiomas, las proposiciones, todo eso ahí, de los elementos de Euclides. Algunos de los que hicieron epistemología ya algo de esto saben, ¿no? Pero miren, las definiciones del libro segundo son: de todo paralelogramo rectangular se dice que está comprendido por las dos rectas que comprenden el ángulo recto. Yo lo voy a dejar pensando en esto acá, porque no lo vamos a discutir hoy. La definición 2, y es la que me interesa, es: en toda área de paralelogramo, llámese nomon o nomón, no sé cómo se dice, llámese nomon a uno cualquiera de los paralelogramos situados en torno a su diagonal, junto con los dos complementos. Yo leo eso y no entiendo nada, pero por suerte hay una referencia que es la 64. Como les digo, todas estas obras están en general, tienen referencias, o están, esas referencias a veces nos ayudan, a veces nos empantanan más. Vamos a ver, a mí me gustó esta referencia. La referencia al nomon más antigua que conocemos se encuentra en Heródoto. Bueno, empiezan más nombres. Y hay una cita de Heródoto. Tendríamos que entrar a Wikipedia, pero no vamos a hacer una cosa infinita, si no, no vamos a parar más, porque podría entrar a Wikipedia y ver cuándo está ubicado Heródoto, qué hizo, todo eso ahí, ¿no? Pero bueno, si es así, no terminamos mal la clase. Los griegos aprendieron de los... y dice, los griegos aprendieron de babilonios el polos, el nomón y la división del día en 12 partes. Fíjense, nosotros, ya lo adelantó Oscar, vamos a trabajar bastante, nos vamos a meter en la matemática de los babilonios, ¿no? Pero fíjense ya, porque los griegos aprendieron muchísimo de los babilonios, y acá ya lo estamos entendiendo eso ahí. Y entonces dice, según Suidas, fue Anaximandro quien introdujo el nomon en Grecia. Y acá explica: se trataba de un instrumento consistente en una vara perpendicular al horizonte, cuya sombra proyectada sobre un plano o círculo servía para medir el tiempo. A ver, se están ubicando, lo están pensando ya, digamos, es un palito, es una vara, es un pedazo, un palito de escoba, que ustedes lo ponen perpendicular al piso, ¿no? Acá lo dice más precisamente que yo, porque le dice perpendicular al horizonte. Ustedes clavan un palo, ¿no? Ese palo va a producir una sombra, ¿de acuerdo? Entonces, al palo ese se lo llamaba el nomon. Y 2 puntos, ¿qué dice acá? La sombra más corta del día, ¿no?, corresponde al mediodía. ¿Sabían eso? ¿No? O sea, digamos, si ustedes van midiendo la sombra que produce ese nomon, cuando según la hora que ustedes estén observando, la hora en la cual la sombra es más corta va a ser siempre el mediodía. ¿De acuerdo? La sombra más corta del día corresponde al mediodía. La más corta del año al solsticio de verano. Y la más larga del año al de invierno. Fue muy utilizado hasta la época alejandrina. Fíjense entonces, fíjense la importancia que tiene el nomon. El nomon nos permite saber cuándo empieza el verano, cuándo empieza el invierno y en qué hora del día estamos a partir de las 12. O sea, fíjense, es un palito y nosotros tenemos que observar la sombra nada más. Fíjense entonces la potencia que tiene este sencillísimo instrumento, ¿no?, que es un nomon. A eso se lo llamó nomon, ¿no es cierto? Fíjense que también este nomon nos va a permitir medir esta anécdota, quizás la sepan,
Por ejemplo, alturas, la altura de las pirámides, por ejemplo. Ustedes ponen un gnomo, un palito, que de ese palito pueden saber la medida que tienen. Vamos a suponer que tenga 1 metro de alto, ¿no? Entonces ustedes ponen un gnomo y, cerca de la sombra de una pirámide egipcia, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a poder comparar la sombra de la pirámide con la sombra del palito, ¿no? La sombra del palito va a ser proporcional, eso lo sabemos, me parece que por el teorema de Tales, a la sombra de la pirámide. Con comparar la medida de la sombra del palito con la sombra de la pirámide, porque la sombra de la pirámide está sobre el suelo, la podemos medir. La altura se nos hace más difícil medirla, ¿no? Pero entonces, comparando la sombra del palito, del gnomo, con la pirámide, y como sabemos la altura del gnomo, vamos a poder deducir la altura de la pirámide. Fíjense ustedes qué maravilla. Otra cosa, y espero asombrarlo o sorprenderlo. Si nosotros en un determinado momento del día sabemos cuánto es la sombra en un determinado lugar y sabemos cuánto es la sombra en un determinado lugar que está muy lejos de esto, por ejemplo, un lugar que está en Egipto y un lugar que está en Grecia, ¿no? En un determinado momento del día, supongamos el día en que la sombra es más corta, al mediodía, ¿no? Esas sombras no van a tener la misma medida para una misma altura de un gnomon. ¿Me siguen? Sería más lindo con un dibujito. Esas alturas van a ser distintas. ¿Por qué van a ser distintas? Porque la Tierra es esférica. Entonces, los antiguos, muchos años antes de Cristo, ya pudieron estimar la curvatura de la esfera terrestre gracias a esto acá, a un gnomon. ¿Me explico? ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Alguien sabía más o menos esta anécdota? Algo le habían comentado en la materia, así tipo anecdótico también. Ah, bueno, bueno. Pero entonces fíjense la importancia de lo que es este simple instrumento que es un gnomo, ¿no? Después dice, el polos era un instrumento parecido cuyo uso no se basaba en la longitud de la sombra, sino en la dirección marcada por la traslación aparente del Sol, ¿no? Bueno, Enópides de Quíos llamaba cat nomona a la perpendicular trazada desde el punto a una recta. ¿De acuerdo? La perpendicular desde un punto a una recta. Más tarde encontramos el término utilizado para designar un instrumento en forma de L. Claro, porque fíjense, el gnomon, el palito, después en realidad ustedes ya en forma de L, porque digamos, la base de la L nos va a servir como para apoyar eso ahí, ¿no? Entonces, en forma de L, que servía para dibujar ángulos rectos. O sea, fíjense cómo de gnomon y la sombra, que en realidad, digamos, el horizonte que tiene que ser perpendicular al gnomo, se me forma ahí un ángulo recto. Yo lo puedo formar ese ángulo recto como una L, ¿no es cierto? Entonces, punto y seguido, es natural que a partir de la forma de dicho instrumento se llamara gnomon a la figura que queda después de quitar de la esquina de un cuadrado otro cuadrado más pequeño. O, según Aristóteles, a la figura que añadida a un cuadrado aumenta sus lados, pero no altera su forma. Fíjense cómo nos estamos acercando a gnomon de lo que dijimos la semana pasada, que yo ya les definí y que Oscar creo que dijo y que está en esto de los números figurados. Dice, los pitagóricos usan el término en este sentido y en aritmética para referirse al número que hay que añadir para pasar de un número figurado al siguiente de la misma naturaleza, que es lo que nosotros necesitamos en este ejercicio, ¿no? Euclides amplía el significado de gnomon aplicándolo a paralelogramos en general. Más tarde encontramos otra definición en Herón de Alejandría. Herón es otro matemático que, si somos curiosos, podríamos ir acá. ¿Se acuerdan la fórmula de Herón que nos permite calcular la superficie de un triángulo escaleno, sabiendo el perímetro?
como figura que, añadida a otra, hace la figura entera semejante a aquella en la que ha sido añadida, parecida a la idea de Aristóteles, ¿no? Semejante a aquella a la que, según esto, y ven la figura esa que está, o sea, que ahí está el rectángulo, ¿no? O sea, el rectángulo que está blanco, si yo le agrego un gnomon, o sea, le agrego esa L que está ahí, ¿no? Puedo obtener un rectángulo que es más grande, o sea, tiene la misma fórmula, pero es más grande. Con los números figurados, entonces pasa eso, que es lo que ustedes habrán leído en el Gray, lo que ya charlamos la clase pasada, ¿no? Bueno, entonces, ya ahí sabemos lo que es, nos interiorizamos un poco de lo que es un gnomon. Yo le quería mostrar, entonces, una referencia que hace en el enunciado del ejercicio, que es la obra esta acá, que me parece que está mal hecha la referencia. Ustedes ya deben haber bajado el libro de Gray y si ustedes se fijan en la bibliografía, como está ahí, a ver, perdón, si se fijan acá en el libro, vieron que dice Heath 1965, ese 1965 no sé si está bien, porque la obra debe ser de una edición que tiene él, que no sé cuál es, pero en la bibliografía no pone 1965, si ustedes lo buscan, como que está mal eso ahí. Pero se está refiriendo a este libro de Heath, yo se los presento. Se está refiriendo al libro de Heath, que es Matemática griega. Una historia, una historia, me molesta eso ahí, una historia de la matemática griega, ¿no? Es de Thomas Heath y fíjense que está escrito en 1921, ¿no? Entonces, esto es una obra de 2 tomos, ven el volumen 1, y quiero que veamos rápidamente para también, yo los quisiera convencer y arrastrarlos en mi admiración que le tengo a las obras de esta gente acá, que hacen obras así muy colosas. Actualmente, creo que ya les dije, no se hacen obras así. En general, ahora se hacen compilaciones, digamos, hay un editor que junta a varios autores que son especialistas y les hacen escribir pedacitos de su especialidad y se arma así una obra que abarque un periodo o un tema general. Esto que un autor se ponga a hacer estos trabajos maratónicos ya no se encuentran más en la práctica de la historia de la matemática o de la ciencia, ¿no? Entonces, fíjense, acá tiene un capítulo 1 que es una introducción, es largo el índice, vamos a verlo así muy por arriba, pero quiero que lo conozcan un poco. Entonces dice, los griegos y la matemática, lindo tema, o sea, ¿por qué la matemática era importante en la cultura griega, ¿no? Y fíjense esto acá, condiciones que favorecieron el desarrollo de la filosofía dentro de los griegos. Eso, fíjense que estos 2 titulitos los quiero leer porque tal vez aquellos que cursaron filosofía o vieron algo de filosofía, en la filosofía griega es importantísima la presencia de matemática. Ya algo dijimos, en Platón, por ejemplo, las cuestiones de matemática y las referencias a matemática no solo son importantes, y Platón admiraba mucho a los matemáticos en su forma de razonamiento, sino justamente en la forma de deducir cosas o de argumentar cosas. La argumentación de los matemáticos para Platón era un arquetipo, era una cuestión que había que conocer esa estructura, ¿no? Entonces, los matemáticos y la filosofía tienen una historia muy común y un origen muy común, ¿no? Acá también clasifican, significado de la clasificación de matemática. Entonces habla de lo que es la aritmética y la logística, la geometría y la geodesia, la física, la mecánica, la óptica. Todas estas disciplinas que son científicas tienen adentro una componente matemática que va a ser muy importante, ¿no? Después, este tema es muy lindo para aquellos que estudian, que se van a dedicar a la educación en matemáticas y quieren seguir o investigar cuestiones que tengan que ver con la educación. Es muy interesante los ejemplos que hay de educación en Grecia vía la matemática, ¿no? El Menón de Platón es un ejemplo muy ilustrativo, ¿no?
Bueno, después, fíjense que viene un capítulo muy largo, que no vamos a analizar ningún punto, pero quiero que vean la importancia que tiene, que es la notación numérica griega y las operaciones aritméticas, ¿no? Fíjense que acá hay un capítulo muy extenso, este 2, donde habla de los sistemas de numeración. En otras versiones de esta materia habíamos arrancado con una práctica 0, la llamábamos, que tenía que ver con sistemas de numeración. En el libro que se usó en epistemología, ¿se lo acuerdan? En Science, hay una sección que tiene algo de numeración. Yo que ustedes tienen ese libro, si quieren, si les interesa ver algo de eso ahí, pues sería interesante. Nosotros vamos a estudiar, sí, en este curso, una notación interesante que acá está, me parece que la dice en el sistema sexagesimal. Fíjense que como buena historia de la matemática griega, los ítems están en alfabeto griego, ¿no? Alfa, beta, ¿ves? El sistema sexagesimal es el beta, ¿no? Que es el sistema babilónico. Ese sí lo vamos a estudiar. Pero los sistemas griegos no los vamos a estudiar. Los sistemas griegos eran alfabéticos, los numerales son alfabéticos, ¿no? Bueno, entonces también es importante los egipcios, cómo hacían, pero esas cosas no las vamos a hacer nosotros. Después, después acá, fíjense que está la aritmética pitagórica y acá, y acá, fíjense que en esta cuestión acá, si yo escribo después no sé cómo salir acá, a ver si... En esta acá me parece que gnomo, vamos a ver un poquito de esto acá, ¿no es cierto? Esta hoja acá, que les saqué algo de esta hoja acá, que es los gnomos y o los gnomos y los números poligonales, le dice acá. Nosotros le decimos los números figurados, ¿de acuerdo? Entonces, ven, ahora, ¿cómo hago esto? Ahí está. Entonces, vamos a seguir un cachito con esto. Bueno, fíjense, la geometría pitagórica, lamentablemente no sé si vamos a ver algo de eso ahí. Los elementos, no, progreso, bueno, esto en los tiempos de Platón que pasaba, ¿no? Pero no son los elementos de Euclides acá, ¿no? O sea, entonces habla de cómo es, esto también me interesa. Fíjense, esto acá, estos matemáticos acá, fíjense, Teodoro, Teeteto, Árquitas, son esos tres matemáticos ahí, son matemáticos que son antes o contemporáneos con Platón. Por ejemplo, Platón tiene una obra que es muy importante que justamente se llama el Teeteto. Teeteto, que es el nombre propio de un matemático que interviene en el diálogo. Ustedes recuerdan que Platón escribe en forma de diálogo, ¿no? Entonces, y el maestro de Teeteto es justamente Teodoro. Estos dos nombres aparecen en el Gray cuando en el Gray, esa parte tal vez la veamos juntos, cuando quiere probar que, habla de la inconmensurabilidad, quiere probar que los números que no son cuadrados hasta el 17, o sea, 9 es un número cuadrado, 16 es un número cuadrado, los números que no son cuadrados hasta el 17 tiene raíces que son irracionales, ¿no? O sea, no solo demuestra la irracionalidad del 2, sino que demuestra la irracionalidad del 3, la irracionalidad del 5, la irracionalidad, bueno, del 6, de muchos números, de todos los números hasta el 17 que no son cuadrados. Eso lo demuestra Teodoro, ¿no? Eso aparece en el Gray. Bueno, después, acá también me interesa porque aparecen, fíjense, en estos problemas especiales aparecen tres problemas que se llaman problemas clásicos de la antigüedad griega, que son la trisección del ángulo, la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo y la duplicación del cubo. Esos tres problemas, no sé si vamos a poder verlos, pero cuando uno estudia matemática griega, son problemas típicos que sí, algo vamos a ver esto acá porque son típicos problemas que tienen que ver con el problema de la inconmensurabilidad.
¿no? Bueno, después aparece Celón de Elea, que Celón de Elea lo vamos a retomar cuando veamos algo de la historia del cálculo, ¿no? Después aparecen Platón, ¿no? Las contribuciones de Platón, a ver cómo, las contribuciones de Platón, bueno, después de Platón, Euclides, habla de Aristóteles, y bueno, hay algunas cosas ahí, y después está el gran Euclides. En esta obra de Hit, Euclides lo va a tomar, va a hacer la introducción, cuenta, ven, esto es lo que les decía yo acá. Fíjense que cuenta, ve los textos, el texto de los elementos, las versiones latinas y arábicas, porque muchas de las cosas que nosotros conocemos vienen del árabe, no de los originales en griego, no, las primeras ediciones, los estudios de Euclides en la Edad Media, la primera edición en inglés del elemento, bueno, y entonces empieza a ser, es el gran especialista de estas cosas acá, y entonces fíjense que acá tiene análisis de los elementos y empieza con el libro 1, el libro 2, el libro 1, el libro 2, y el libro 3 hasta el libro 13, son 13 libros, ¿no? Bueno, este es el tomo 1, en el tomo 2 va a venir Arquímedes, que es muy apasionante, que es maravilloso, ¿no? Pero bueno, les quería mostrar entonces un poco esto de Euclides. Vamos los tengo ahí, los tengo durmiendo, los tengo despiertos, ¿cómo andan? Si ustedes me interrumpieran un poco, capaz se dormirían menos, ¿o no? No, el gallo nos despierta. ¿Qué los despierta? El gallo. ¡Ah! ¡Excelente! Debe decir cosas más interesantes que yo, entonces. Bueno, después un día se los presento, se los puedo mostrar. Son varios gallos. Sí, bueno, vamos a ver. ¿Se acuerdan cuál era el ejercicio? Mire, todo esto y todavía no empezamos el ejercicio. A ver, vamos a ver acuérdense lo que decía el ejercicio. Les voy a leer esto y después me voy a ir voy a agarrar el lápiz yo para ver si entendemos un poco más. Pero vamos a ver si entendemos esto acá. A ver. Les leo acá, ustedes corríjanme el inglés, ¿no? Dice, empiezo ahí en vista de, ahí empieza, ¿no? Lo tienen todos, están viendo, ¿no? En vista del hecho de que la suma de cualquier número de términos sucesivos de la serie de números impares, 1, 3, 5, 7, comenzando desde 1, es el cuadrado, ¿eso lo saben ustedes? 1 más 3 más 5 más 7, siempre un cuadrado. Lo vamos a hacer ya ahora. Vayan pensando en eso, quiero que me lo contesten ustedes. Es el cuadrado. Solo fue necesario seleccionar de esta serie los números impares que son en sí mismos cuadrados. O sea, yo puedo encontrar, como les dije antes, que tiene algo que ver con, con esa pruebita que le decía de hasta el 17. Hay números impares que son cuadrados también, ¿no? Por ejemplo, 9 es un número impar y es un número cuadrado, porque se puede escribir como un número cuadrado. Hago 3 dots o cuentitas, 3, 3 y 3, y es un número cuadrado, ¿no es cierto? El 16 también es un número, no, perdón, el 16 es par, no es impar. Pero ¿qué otro número cuadrado? Tírenme un número cuadrado y que sea impar. El 9 ya lo tenemos. ¿Qué otro? El 25. Exacto, maravilloso, gracias. Entonces, ¿qué dice acá? Comenzando desde 1 es el cuadrado, solo fue necesario seleccionar de esta serie los números impares que son en sí mismos cuadrados. El 9, el 25, vaya a saber qué otro. Porque si tomamos uno de estos, digamos el 9, la suma de este cuadrado, la suma de este cuadrado al cuadrado, que es la suma de todos los números impares anteriores,
hace que el número cuadrado sea la suma de los números impares hasta el número, digamos 9, que nosotros hemos tomado. Esto es un trabalengua. Creo que después capaz lo puedo, cuando yo lo trate de entender mejor esto acá, después relean esto acá. Dice, pero, o si no, perdón, vamos a hacer una cosa, ahora yo quiero ver si puedo, a ver, ¿están viendo ahí, un libro de notas mío? ¿Lo están viendo? Sí, sí, sí. 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 Bueno, primero, a ver, ¿qué decía? Después, en todo caso, volvemos a ese texto ahí. Primero, fíjense, esto acá, si yo tengo, a ver, voy a tratar de escribir. ¿Les gusta el azul? 1, ay, yo no sé escribir, a ver si apoyo y aprendo a escribir acá. Si yo tengo 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más, digamos, más 2n menos 1 sería, ¿no? ¿Esto cuánto me dará? ¿No? O sea, lo que yo quiero hacer es la suma desde k igual 1, esto capaz lo conocen, hasta n de 2k menos 1. Esto acá, ¿cómo se llama esto acá? ¿Alguien me ayuda a resolver esto? ¿Están ahí? Acuérdense que a mí me da miedo que se vayan porque capaz apreté algo mal. La suma de los n menos un impar. No, Sí. sí, no me acuerdo de memoria cuál es, pero... ¿Nadie me puede ayudar? esa ¿Lo era- hacen para la próxima eso ahí? ¿Lo hacen para la próxima? Así avanzamos un cacho. Porque miren, yo les quiero hacer, digamos, ahora quiero, me hacen por favor eso para la próxima, pero avergüéncense un poquito de no decirlo al toque eso, pero bueno, entonces vamos un cachito. Fíjense un cachito, a ver si yo les puedo probar eso ahí. Acá, el 1 es un número, bueno, es impar y es un número cuadrado. Bueno, eso no es tan creíble que sea un número cuadrado, pero ese no me preocupa. Este número acá, ¿cuántos puntos puse? ¿Cuántas piedritas o cuántos cosas puse? 4 ahí, ¿no? Y es un número cuadrado, ¿verdad? Fíjense que si yo considero al 1 como un número cuadrado, si yo le pongo estos tres acá, ¿no? Este y que son, a ver, vamos a poner estos tres acá con las cruces, ¿no? Eso ahí sería un gnomon, es lo que le agregué al número cuadrado 1 para que se convierta en el número cuadrado que le sigue, que es el 4. ¿Me creen eso? ¿Estamos? Entonces, yo tengo el 1, le agrego este gnomon y obtengo el 4, que es el siguiente número cuadrado. A eso le agrego otro gnomon, que es este acá. ¿No? Este es el gnomon que le tengo que agregar al número figurado cuadrado 4 para obtener el número cuadrado que sigue, que va a ser el número 9. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense, ¿cuánto le tuve que agregar? Acá, al primer número, al 1 le tuve que agregar 3, 1, 2 y 3, ¿no? Y a esto le tuve que agregar 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Fíjense. Y obtuve este número cuadrado que es el 9. O sea, si yo hago el 1, tengo el 1. Si yo hago el 1 más 3, obtengo el 4. Si yo hago el 1 más 3 más 5, obtengo el 9. ¿Estamos? Fíjense, esto es lo mismo que 1 al cuadrado, esto es lo mismo que 2 al cuadrado, esto es lo mismo que 3 al cuadrado. Voy obteniendo esos números cuadrados ahí. Si yo a esto le agrego, entonces, tenemos este número cuadrado. Tenemos este número cuadrado. Y le quiero agregar, pongo el gnomon del que le sigue. El gnomon que le sigue tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, acá voy a poner más 7.
Si yo hago esto acá, más 7, 9 más 7, ¿cuánto es? 16, que va a ser igual a 4 al cuadrado. Claramente tenemos 4 de este lado, 1, 2, 3, 4, y tenemos 4 de este lado, 1, 2, 3, 4. O sea, es el número cuadrado 4 por 4. ¿De acuerdo? A ver, sigamos. Uy. Ahora tenemos este acá. ¿Cuánto es esto? Tengo 4 por 4 es 16, ¿no? Si nosotros tenemos, ahora le agregamos otro gnomo. 1, 2, 3, 4. Uy. ¿Lo hice bien? Fíjense, este es el gnomon que le tengo que agregar. O sea, acá que le tengo que agregar, tengo ¿cuántas cruces puse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puse 9 cruces. Y entonces obtuve el número cuadrado que le sigue. Si yo hago 1 más 3 más 5 más 7 más 9, ¿cuánto me da? Me da 16 más 9, que es 25, que va a ser igual a 5 al cuadrado. Y ¡op! Paremos un cachito. ¿Qué pasa con 9? ¿Qué pasa con 9? 9 es un número que es cuadrado, pero a su vez es impar. Es impar. Fíjense que a 9 lo puedo escribir como ¿cuánto? Como 2 por, ¿cómo lo puedo escribir? 2 por 5 menos 1, o 2 por 4 más 1, o 2 por 4 más 1, ¿no? O sea, este es un número, 9 es un número impar. Entonces, fíjense un cachito, eso es lo que me estaba diciendo, acá, ¿ustedes me creen si acá yo esto pongo que sea igual a n cuadrado? ¿Me lo hacen después? ¿Chequean si eso es cierto? ¿No? Si está bien escrito es eso cierto. ahí. Sí, sí. Bueno. Sí, es cierto. Ok. Entonces, la idea es, fíjense cómo entonces nosotros esto, fíjense, ustedes que están en el último año de la carrera de profesores de matemática, si ustedes le tienen que enseñar a un alumno de la secundaria o de la primaria que es la suma de los primeros números, cosas, es igual a n cuadrado, ¿no les gusta esta prueba y no les convencería esta prueba y le hacen esto a los alumnos? Fíjense, van sumando 1, van sumando 3, van sumando 5, van sumando este número acá, van sumando todas estas cosas acá, y el próximo número es un cuadrado. Esta prueba, ¿no les suena que es una prueba gráfica, pero que es totalmente rigurosa en algún sentido? ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, eso es algo que es muy interesante, ver cómo una cuestión didáctica, cómo podemos convencer a alguien de un resultado vía una gráfica, ¿no? Y seguramente los antiguos que no tenían la notación que nosotros tenemos, esta notación sofisticada de lo que es una suma o sumatoria, lo que tenemos, qué sé yo, que no teníamos ni la notación numérica, escribían con letra los tipos. Pero fíjense que este impacto visual nos permite una comprensión que es de una rigurosidad, de un convencimiento muy grande. Porque digamos, este proceso yo lo puedo continuar y siempre va a ser lo mismo. A un número cuadrado le agrego un gnomon, ¿no? Que ese gnomon va a ser necesariamente... ¿Por qué este gnomon va a ser necesariamente impar? Porque fíjense, si el número es cuadrado, el lado del gnomon anterior es de 4, tengo que ponerle 4 acá y 4 acá. O sea, dos veces el lado que tenía el gnomon anterior. Y le tengo que sumar este acá. O sea, va a ser un número impar seguro. ¿Me explico? O sea, el gnomon va a ser, el gnomon de un número cuadrado es siempre un número impar. Cuando este número impar, ¿no? Cuando, digamos, el gnomon cuando el gnomon tenga un número impar de puntos, ¿no? Entonces yo voy a tener ya una terna. ¿Cuál va a ser esa terna? La terna va a ser digamos, va a ser un número, este va a ser el otro número, tendría que usar distintos colores, y claramente ese el otro número. A ver, vamos a ver si me sale usar colores. No, rojo. A ver, ¿y ahora qué hago? Este va a ser un número, ¿no? Entonces, ¿cuánto es? Quise decir 1, 2, 3, 4, 5 al cuadrado. O sea, esto va a ser 5, que me va a armar el 25 al cuadrado, ¿no? A ver, otro color.
Ah, el azul ya lo tengo. Otro color, este. Entonces, este acá va a ser otro número, ¿no? ¿Cuánto es? Es 9. Tengo 9 puntos. Tengo 9 puntos acá, pero en realidad va a ser el 3 al cuadrado, porque acabamos de decir que es un número al cuadrado. Y el otro que tenía era este acá, este de acá adentro, lo vuelvo a marcar, era ese, ¿cuánto era? Era 4 por 4. O sea, tengo el 16, que era 4. Fíjense, yo lo que sé es que puedo hacer esta cuenta acá, que 9 más 16 es igual a 25. Entonces, la terna de números cuadrados va a ser esta terna acá. 3, 4, 5, porque son 3 números tal que el cuadrado de 2 de ellos me va a dar el cuadrado del tercero. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nos explica Heath en ese trabajo ahí, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos que tratar de escribir y convencer de cómo han hecho. A ver, entonces, esto a mí me gustaría, acuérdense que estos trabajitos ustedes me lo tienen que presentar escritos, estos ejercicios acá. Y entonces va a ser un desafío de cómo ustedes los van a escribir, pensando que los voy a tener que leer yo, o lo va a tener que leer un alumno, o lo va a tener que leer un compañero, ¿no? Entonces, fíjense, yo lo que tengo que buscar, tomemos entonces un gnomo de un número cuadrado de base impar. O sea, tenemos que tener, a ver si lo escribí bien, yo tengo que tener un número cuadrado, o sea, un n cuadrado, vamos a poner un número cuadrado, pero que ese número cuadrado yo lo puedo escribir como 2m más 1. O sea, acá ¿quién es el m? El m sería la cantidad de, digamos, sería, acá tengo 1, 2, 3, 4, y acá tengo, ven, 1, 2, 3, 4. Tengo 2 veces ese m más 1, ¿no? O sea, yo busco un número que sea cuadrado, porque este número acá tiene que ser impar y tiene que ser cuadrado. O sea, tiene que pasar esto acá, ¿no? Pero a mí, ¿qué me interesa? Me interesa sacar entonces, bueno, ¿cuánto tienen que medir esto acá? Digamos, como que acá, ¿cuánto es el m? Yo de acá, fíjense que puedo sacar que el m es igual, si despejo un cachito acá, m va a ser igual al n cuadrado, le tengo que restar 1 y a eso lo tengo que dividir por 2. Entonces ahí despejé m. Entonces, fíjense que ya medio que el problema ya está resuelto. O sea, yo sé que este número acá, si yo encuentro un gnomon que sea cuadrado, que sea un gnomon que sea, por ser gnomon de un número cuadrado es impar, ¿no? Pero si yo entonces trato de encontrar un número que sea un gnomon que sea cuadrado, es decir, que exista un n tal que el gnomon lo puede expresar como n al cuadrado, puedo plantear esta igualdad acá. Y entonces, si yo despejo el m, me va a dar cuánto es el numerito este acá, que va a ser el número, el lado del número cuadrado, que es uno de los dos más chicos, ¿no? A ver, y el otro número cuadrado que me está faltando para hacer la terna va a ser uno que tenga uno más, o sea, va a ser el que tenga de lado, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 en este caso. O sea, va a ser el que tenga de lado n más 1. Si yo hago n más 1, perdón, m más 1, m más 1, m más 1, n más 1. En este caso es n cuadrado menos 1 sobre 2 más 1. Si nosotros hacemos esa cuenta, si no me equivoco, eso va a ser n cuadrado menos 1 más 2 sobre 2, y eso va a ser n cuadrado más 1 sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces, a ver si los he logrado convencer. Yo acá encontré 3 números, ¿no? Encontré 3 números, ¿no? Uno va a ser n, digamos. Uno va a ser n. Borré. Uno va a ser n. Otro va a ser
este acá, epa, miren cómo salió. Y otro va a ser este acá. Esa va a ser la terna pitagórica que estoy buscando. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Quieren que ahora leamos lo que decía Heath? Hola. ¿Están ahí? Sí, todo bien por ahora. Entonces, ¿quieren que leamos de nuevo cómo lo escribe Heath? Leamos. En vista del hecho de que la suma de cualquier número de términos sucesivos de la serie de números impares 1, 3, 5, 7, comenzando desde 1, es el cuadrado, eso ya lo sabemos entonces, ¿no? Solo fue necesario seleccionar de esta serie los números impares que son en sí mismos cuadrados. ¿Por qué? Si tomamos uno de estos, o sea, un número, digamos, un gnomon que sea cuadrado, va a ser impar, si tomamos uno de estos, digamos 9, la suma de este cuadrado al cuadrado, que es la suma de todos los números impares anteriores, ¿no? Eso era, si el caso del 9, tengo 1 más 3 más 1 más 3 más 5. Ese sería el... se hace, de todos los números impares anteriores, hace que el número cuadrado sea la suma de los números impares hasta el número 9 que nosotros hemos tomado. Pero sería natural buscar una fórmula que permitiera escribir inmediatamente los 3 números de una terna, y esa fórmula se atribuye a Pitágoras. Esta fórmula equivale a la afirmación de que si m es un número impar, m al cuadrado más m cuadrado menos 1 sobre 2 es igual a m cuadrado más 1 sobre 2. ¿No? Al cuadrado todo eso ahí, ¿no? Lo leí mal, creo, ¿no? Pero está como está ahí. Bueno, lo que está escrito ahí. He de suponer que Pitágoras llegaría a este método de formación de la siguiente manera, observando que el gnomon alrededor de n cuadrado es 2n más 1. Solo tendría que hacer que, lo que dice ahí, 2n, digamos, 2n más 1 es igual a n cuadrado. A ver. Entonces, supongamos que 2n más 1 es igual a m por cuadrado, nosotros obtenemos el despeje ese ahí, ¿no? ¿Está claro? ¿Qué es lo importante de este ejercicio? Si alguien quiere hacer alguna intervención, me ayudaría mucho. Y la manera en la que se prueba sería por ahí, ¿no? Hoy ya dijiste algo que tenía que ver Exacto. A con ver, esto que... sí. Sí, va Creo por que ahí, es... va por ahí. Va por ahí, che. Sí, en el taller de problema trabajé un poco lo de demostraciones visuales, probé Contanos un mostrar, poquito de sí. eso ahí. A ver, ¿cómo puedo volver yo a estar compartiendo? Dejar de compartir. Ahí está. Ahí estamos. Che, contame, Juan, un poquito eso. No, o sea, había que elegir un tema para trabajar y plantear algunos problemas. Y bueno, trabajé el tema de las demostraciones visuales y trabajé, por ejemplo, probar creo que era el límite de una serie, por ejemplo, a partir de visualizaciones, usando, no sé, por ejemplo, figuras y esas cosas. No tanto a lo que uno está acostumbrado. Más un cuarto, más, por ejemplo, 1 sobre 2 a la K, o algo así. Está. Sí. Bueno. Ajá. Y bueno, y creo que tiene que ver con esto, sí. Sí, muy bien, Juan. Tiene que ver con esto acá. A mí lo que me gustaría también es que
cuando estudiamos historia de la matemática, ¿no? Nos tenemos que meter en un universo que claramente no tiene nuestra notación, no tiene nuestro lenguaje, no tiene nuestro idioma, no tiene nuestra grafía. Entonces nosotros lo que, digamos, lo que pretende Gray acá es, porque fíjense cómo dice el ejercicio, ¿no? El ejercicio dice, bueno, no lo tengo acá, ¿de qué manera? Fíjense, dice... Dice, ¿cómo podría haberse descubierto esta regla mediante los números? Ahí está, gracias, gracias. Entonces, ven, eso ahí. Entonces, ¿cómo podría haberse descubierto esta recta mediante los números figurados? Se dan cuenta que ahí claramente el descubrimiento es como una prueba, o sea, ¿cómo pueden deducir esa cuestión ahí a partir de los números figurados, ¿no? Fíjense con qué elementos, son elementos que nosotros ni nos imaginaríamos. Pero son elementos que, por ejemplo, no solo para entender un poco de cómo, cómo se fue construyendo la matemática, ¿no? Que la matemática no está dada como nosotros la conocemos, como nos la enseñaron a nosotros, ¿no? Sino que el origen es un origen totalmente ajeno justamente a eso que nos enseñaron, ¿no? Pero aparte, cómo pueden ser instrumentos de una simpleza bastante fuerte, pero de una potencia también muy fuerte, ¿no? Eso a mí me parece interesante. Fíjense que este ejercicio acá también, y la propuesta que nos hace Gray, nos hace pasar no solo por Proclo, por Euclides, por Pitágoras, por Heath, ¿no? O sea, son todos personas que las tenemos que tener ahora en nuestro universo, que van a ser los personajes que van a ser de esta película que vamos a ver en este curso de Historia de la Matemática. ¿Me explico? Bueno, entonces, mi propuesta es que ustedes trabajen los primeros 5 ejercicios, no sé si alguien estuvo trabajando algo, los primeros 5 ejercicios de esta ejercitación que propone Gray acá. El segundo ejercicio es otra formulita y les va a presentar a otro gran historiador que es Knorr, como las sopas se escribe Knorr. O sea, Knorr es más joven que Heath. Lástima que vivió poco. Pero bueno, yo le voy a poner, tengo el textito, voy a ver si grabo la clase para contarles el segundo ejercicio, porque en el segundo ejercicio es más o menos parecido al del primero. No solo es importante que encuentren cómo se llega a la fórmula que propone, que ahora va a ser una fórmula donde se arranca con un m par, ¿no? Cómo se llega a esa fórmula, sino transitar un poco por las referencias que hace el ejercicio acá. El trabajo ese de Knorr, acá fíjense que va a seguir Knorr tras los pasos de Jámblico. Acá lo escribe con Y, pero Jámblico, fíjense que era uno de los discípulos de Plotino, o sea que está en la misma generación que Proclo. Ahí estamos conociendo a otro de estos de la historia, ¿de acuerdo? Entonces a mí me gustan estos ejercicios porque nos permiten también bucear por estas fuentes que son interesantes, ¿no? El ejercicio 3, perdón, bueno, en el ejercicio ese, lo primero que tenemos que hacer, a mí me parece, es chequear que lo que nos escribe como terna es una terna pitagórica. O sea, acuérdense que la terna es, en el caso que estamos acá, la terna es 3, 4, 5, ¿verdad? Porque yo sé que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Lo primero que hay que hacer es chequear eso ahí, ¿no? Acá tendríamos que haber chequeado, yo no lo hice, que n al cuadrado más n cuadrado menos 1 sobre 2 es igual a n cuadrado más 1 sobre 2. ¿De acuerdo? O sea, lo primero que tenemos que hacer es chequear eso ahí, ¿no? En el caso del ejercicio 2, lo primero que tenemos que chequear, porque nos dice que m sobre 2 al cuadrado menos 1 y m sobre 2 al cuadrado más 1 es una terna pitagórica. Tenemos que entonces chequear que m al cuadrado más m sobre 2 al cuadrado menos 1, todo eso al cuadrado es lo mismo que m sobre 2 al cuadrado más 1, todo eso al cuadrado. Lo primero que tengo que hacer es chequear eso de una terna pitagórica.
Me acordé de esto acá porque en el ejercicio 1.3 dice hallar una terna pitagórica. No, en el 1.3 no. En el 1.3 dice esto: hallar una terna pitagórica que no corresponda a las formas anteriores. Entonces, traten de ver si ustedes encuentran una terna pitagórica que no se puede expresar ni como en el ejercicio 1.1 ni como en el ejercicio 1.2. El 1.4, y acá era lo que estaba aclarando antes, dice: compruébese que la terna pitagórica que dice ahí, 2pq, p cuadrado menos q cuadrado, p cuadrado más q cuadrado, forman una terna pitagórica para cualquiera valores distintos de p y q. O sea, comprobar eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo que agarrar dos de esos elementos de la terna, elevarlos al cuadrado, sumarlos y que me dé el cuadrado del tercero. ¿De acuerdo? Tienen que hacer eso ahí. Eso es muy fácil. Y el ejercicio 1.5, que acá dice que es difícil, ¿no? Dice: todas las ternas pitagóricas son de la forma dada en el ejercicio 1.4. ¿Puede usted probarlo? Compare su respuesta con una proposición de los elementos, que ahí también se equivocó Gray. Es del libro 10, la proposición 29, me parece que es, no la 28. Pero entonces, esos 5 ejercicios ahí, ¿no?, nos permite cubrir esta parte que tiene que ver con los números figurados, pero es una excusa para muchas cosas, estos ejercicios. Es una excusa para ver las fuentes de la historia de la matemática. En este caso atravesamos fuentes que son de la antigüedad, en este caso va a ser de la antigüedad griega, de la antigüedad medieval, porque Plotino y sus discípulos son del medioevo, ¿no? Y nos permite también conocer a los grandes historiadores de fines del siglo XIX y principios del XX, que han recopilado, han organizado y han presentado la historia de la matemática griega con una erudición asombrosa. ¿De acuerdo? Entonces, estos ejercicios nos permiten hacer eso ahí. El ejercicio 1.5, por favor, quiero que lo lean bien, porque en general tengo problemas para convencerlo o para hacer entender lo que dice ahí. Y la prueba, a mí también me resultó difícil y tuve que hacerla con ayuda. Después les puedo mostrar la prueba que hice yo, pero quiero que ustedes la peleen un poco también, esa cuestión ahí. Bueno, ¿algún comentario? El ejercicio 1.5 me estaría diciendo que lo que probé en el 1 y en el 2 puede escribirse como lo que está en el 4, ¿sería? ¿O no? Sí, hay algo de eso. Hay algo de eso, sí. Todas las ternas pitagóricas tienen esa forma. Sí, sí. Hay algo de eso. Sí. Sí. O sea, la del 1 y el 2 son algunas de las formas que están ahí. Está bueno, sí. Bueno, sí. Sí, está bueno eso ahí, porque está bueno lo que decís vos, Juan, porque una de las cosas que hay que ver acá es el tema de la paridad y la imparidad. Fíjense que acá, en el ejercicio 1, fíjense que arranco con uno que es impar, ¿no? Y voy a obtener los otros que vaya a saber cómo son, ¿no? Si son pares o impares. En la prueba esa del 1.5 va a ser muy importante discriminar si son pares, impares, y cómo es esa cuestión ahí. A ver, fíjense si lo pueden encontrar o lo pueden hacer. Bueno, entonces, ¿alguien intentó hacer algo de esta ejercitación o intentó leer alguna de las partes esta de coso? Bueno. ¿Algún otro? Al único que veo es a Juan, que me hizo con la cabecita no. ¿Los otros? No, yo tampoco me puse todavía. Bueno, no se demoren. Fíjense, esto les cuento. Como es otra manera de ver la matemática, en algún sentido, tenemos nos podemos creer que son muy simples, en realidad son muy simples los resultados y las cosas, pero tienen
hay que posicionarse de una manera adecuada para poder verlos claramente. Entonces, si no lo hacen ahora, es la oportunidad de que estamos cursando la materia, que podemos discutir conmigo, con los compañeros, con todo. Después, cuando lo quieran retomar para un examen, o para cuando tengan que estudiar la materia, se pueden encontrar con problemas con esto, que no entienden nada, y qué es esto es una soncera, o qué yo qué, y esto hay que entenderlo. Entonces, a mí me gustaría, la semana que viene vamos a cerrar esta tanda de ejercicios, porque tenemos que empezar con la tanda de ejercicios que viene de los problemas con la cuestión babilónica, ¿de acuerdo? O sea que no tienen mucho tiempo para poder, digamos, si no lo hacen en estos días, perdieron la oportunidad. Perdón, el dibujito, pero eso se van a dar cuenta, el dibujito que tiene el Gray en esta edición está medio, los gnomon que está ahí, los dos gnomon que habla, está medio mal dibujado. La patita del de abajo, de la figura 1.15, tiene que llegar hasta el último punto. Pero bueno, seguramente se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Bueno, después también, ¿se acuerdan que yo el viernes ¿cuándo fue? El martes los invité a que lean, porque eso capaz, no sé si lo van a ver con Oscar o conmigo, pero vamos a ver esa cuestión de los números figurados en una prueba del teorema de Pitágoras. ¿Alguien pudo leer algo de eso ahí? Bueno. Entonces, esa sección y la otra sección, raíz de 2, donde va a hablar de la inconmensurabilidad, eso también entra en parte de este curso de Historia de la Matemática. Léanlo y es la oportunidad para medio discutirlo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si no hay ninguna consulta, mi objetivo de mostrarle entonces el ejercicio, cuál creo que es la idea del ejercicio y las referencias que hace, está cumplida. Vamos a ver si esto quedó más o menos bien grabado. Yo lo puedo subir esto en alguna cosa. Bueno, aprovechando que se prendieron una motosierra cerca, podemos dejar la clase. ¿Algún comentario? Ahora ni a vos te veo, Juan. ¿No se me ve? Ahora sí. ¿No? No, profe, por ahora no. Yo mucho no pude hacer. Voy a intentar ahora con el envión de la clase. Bueno, espero que haya sido un envión y no un empujón al abismo. Che, bueno, a ver los presentes en una acá participante. Aimé, Aimé, comentame, ¿qué te pareció la clase? Aimé, ¿estás? Bueno, Aimé. Sí, profe. Bueno, creía que te habías ido. ¿Qué te pareció la clase? Sí, yo me había sentado a leer y a intentar hacer, pero no había entendido cómo encararlo. Ahora ya con la ayuda de la clase vamos a ver qué sale de los otros. Es lo que quería escuchar, Aimé, te quiero mucho. Bueno, Amancay, ¿te dicen Amancay? ¿Amancay? Es mi nombre. Muy bien. ¿Y te dicen? ¿Qué quiere decir Amancay, che? Ay, ¿Qué todos origen me tiene? preguntan lo mismo. Ay, bueno. Búsquenlo en Wikipedia. Lo busco en Google. No me contestes. No, Lo sí, lo busco en Me mismo. va a aparecer una flor, profe. Yo lo busco. Sí, eso seguro. Bueno, ya lo busco. Che, Amancay, ¿qué te pareció? ¿Pudiste encarar algo? Sí, ahora, digamos, con toda la explicación, creo que me quedé pensando en el segundo problema, de cómo encararlo, digamos, de la misma forma que el anterior. Ahí está, esa es la idea. Listo. Che, Dayana,
Diana, vos ya habías arrancado con historia en algún momento, ¿no es cierto? No, Ah. yo no. Primera vez, bárbaro. Che, Diana, ¿pudiste leer algo? ¿Te sirvió esta clase? ¿Te vas a animar a hacer algo? Sí, igual que Aimé, había empezado a leer un poco, pero no sabía bien por dónde encararlo. Pero ahora ya está. Bárbaro. Ah, Bien. otra cosa. Ah, Diana, sí. Amancay es el nombre de una flor amarilla de origen mapuche. Dato. Ah, ¿y la tenés en tu jardín? ¿Ya la plantaste? No, Está en ojalá. Bariloche, profe. Es de Claro. Bariloche. ¿Cómo? Es una flor está de en- Bariloche. Claro, tenés que ir hasta Bariloche para verla. ¡Ay, qué lindo! Pero bueno, la ponés acá, la ponés en la heladera, o adentro con aire acondicionado. Capaz que- Capaz que se agarra. Che, bueno. Che, con Erika ya hablé. Miren mi gallo, qué expresivo que está. ¿Con Erika ya hablé? No, ¿qué tal, profe? Ah, Erika, ¿pudiste ver algo? ¿Te pareció muy estrafalario lo que hablé? No me pareció extrafalario, me pareció interesante. Bueno, ¿tenía alguna familiaridad con esto, como le pasó a Juan, que ya había trabajado con esto, con algunas cosas de demostraciones con figuras? No, yo no. Bueno. No. Che, Profe, Fabiana. yo le quiero preguntar, profe, No te entiendo. Erika, no te entendí. No, que lo que le quiero preguntar es si estos ejercicios hay que presentárselos. Sí. Está muy bajito. Sí, se escucha muy bajito, Erika, pero me preguntaste si los ejercicios hay que presentarlos. Sí, la respuesta es sí. Estos ejercicios acá, para la regularidad, me los tienen que presentar. Los vamos a ir presentando en el foro, ¿no? Digamos, yo se los voy a ir resolviendo algo así, pero me gustaría que, no hace falta tal vez que el 100%, pero es un índice de que están trabajando con el tema. Y aparte es digamos, no es por un régimen de presión sin sentido, sino por una cuestión media didáctica. También a ustedes también les queda un poco organizado el trabajo, entonces cuando lo estudien ya más o menos les queda. Así que sí, me lo tienen que presentar. Sí, Fabiana. Habló en el chat, profe. Ay, léeme el chat, Juan. ¿Dónde está el chat? A ver. Me decís, ¿está silenciado vos o yo? Juan. Perdón, me tenté y no podía hablar. Yo había leído, pero no había podido resolver todavía. Puso Fabio. ¿Cómo? ¿Qué decís? Yo había leído, pero no había podido resolver todavía. Eso puso Fabiana. Perfecto. Yo No, no, ¿dónde está el chat? me río porque yo uso la barra para activar el micrófono y abrí el chat y cuando quise leer empecé a apretar la barra y la barra en el chat. ¿No? Yo no encuentro el chat. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, de los participantes, así me voy enterando un poco. Federico Capannari. Sí, acá. Bien, yo había leído las cosas, pero no había leído los ejercicios como para tratar de hacerlos. Bueno, che, espero que te entusiasme y trates de hacer los otros, y a ver si el 1.5, el 1.5 que es acá, de que probar que todas las termas pitagóricas tienen la forma esa que proponen el 1.4, quiero que en algún espacio lo discutamos entre todos. Así que también te invito que lo trabajes eso, Federico. Dale. Bueno, Herman, ¿estás por ahí? Sí. Sí, yo como mis compañeros lo entendió, sería el primer ejercicio ese y me quedé pensando en el segundo. ¿Al primero ya lo había sacado?
No, pero ahí con lo que fue explicando, Perfecto. Vieron que tiene una voltereta de que hay que pensar, porque uno medio que se confunde qué es la terna y cuáles son los números cuadrados, o sea, como el lado y la cantidad de puntos y la cantidad de puntos del lado, pero bueno, hay que ver eso ahí. María Emilia, Sí, yo como ellos había leído y bueno, intenté hacer algo, pero no me salió. Y me gustó mucho esa forma de mostrar así geométricamente, digamos, más gráficamente. Bueno, estoy acostumbrada a ver esas cosas. bárbaro, Así está bárbaro. bueno. Me gusta eso ahí. Che, vos sabés que, miren, para ustedes hay les cuento, hay ay, que se me fue el nombre. No, hay un gran matemático que es argentino, uno de los más importantes matemáticos de la segunda mitad del siglo XX, que es argentino. No es Calderón. Bueno, Calderón es otro argentino grande. Buah, me olvidé. Que vos sabés que todo el mundo decía que hacía unos teoremas que son de una complejidad monstruosa y eran haciendo dibujitos. Vos sabés que era un tipo que hacía unos dibujitos que nadie entendía nada, pero digamos, a veces el tema de los dibujos es impresionante y últimamente se ha estado estudiando mucho en filosofía de la matemática también. El poder que tienen las ilustraciones para las pruebas, ¿no? Eso les cuento que es algo que es un lindo tema didáctico también. Y también ustedes tienen que lidiar con que hay escuelas de profesores de matemática que son, entre comillas, que estudiaron en una época donde la formalización era algo que atravesaba mucho a la formación, y entonces, por ejemplo, era inaceptable que una prueba pueda ser vía un dibujo, ¿no? Cosa que ahora se está revisando mucho, pero ustedes se van a cruzar con muchas profesoras del secundario que digan, no, eso no es una prueba, por ejemplo. Y no es tan así. A veces la rigurosidad de una prueba visual puede ser mucho más general, mucho más, no solo persuasiva en el sentido de que te convence, mucho más que una prueba algebraica. Bueno, gente, no los entretengo más. Espero que puedan disfrutar con estas lecturas acá. Bueno, nos vemos. El hice el 4, profe. Excelente, Juan. Por lo menos, me gusta que uno no menos. pierdas tiempo, no pierdas tiempo. No te voy a decir que es muy fácil ese ejercicio, pero te voy a felicitar porque no perdés el tiempo escuchando las Pero pavadas. el libro aclaró que el 5 es difícil, no aclaró que el 4 era fácil. O sea, lo pone al mismo nivel que el 1, el 2 y el 3. Ok, muy bueno lo suyo, muy bueno lo suyo. Che, bueno, gente, nos vemos el martes seguro. Yo en general con historia, los que cursaban con historia, yo ponía una clase de consulta el lunes. No sé si este lunes, porque veo que muchos no han trabajado. Si alguien trabajó y quiere que nos juntemos el lunes, pero si no, a partir de la otra semana capaz nos podemos empezar a juntar. Los lunes a las 11 habíamos puesto en historia. Capaz no podés. Tenemos bueno, estadística. Bueno, después elegimos un horario que podamos todo y así nos podemos juntar en alguna reunión. Bueno, gente. Bueno, profe. Nos vemos. Muchísimas Chao. gracias. Chao, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.